Voy a dar inicio a mi Ateneo que lo realicé durante mi rotación durante mi rotación del área de parasitología en el Laboratorio Central de Salud Pública en Chaco. Me presento, soy Florencia Caliga, residente del segundo año de la residencia de Clínica Clínica Chaco. Este Ateneo lo denominamos Desafíos en el diagnóstico de las parasitosis humanas. Yo igual voy a hacer hincapié en un tipo de desafío. Sepan que existen más desafíos en el área que lo van a ver o lo van a discutir más que nada con las bioquímicas, porque son por ahí temas que se tocan todo el tiempo cuando rotas por el área. Entonces, para conocer los desafíos que se tienen en este área de parasitología, vamos a ver qué hacemos nosotros en el área de parasitología. El área de parasitología recibe muestras de parasitológico seriado, en el cual, bueno, les cuento brevemente, se obtiene muestras de materia fecal de 7 días de deposiciones. Todo eso se conserva en una solución formulada y esa misma muestra es procesada con una preparación húmeda y por flotación. Se observa, digamos, los diferentes parásitos, los diferentes estadios de parásitos que pueden ser trofozoito, quistes, huevos y larvas en este mismo. Lo mismo, bueno, y el escobillado anal es otro tipo de muestras que se recibe, en el cual lo que consiste más que nada de lo que se busca es observar huevos o larvas del vermicularis entonces, teniendo en cuenta estas determinaciones y procesamientos que se hacen en el área, como les dije, nosotros vamos a buscar eh, a, los, a los parásitos en su estadio de quiste, larva, huevos y trofozoitos también, por lo cual este tipo de estadios que encontramos se debe más que nada a que son parásitos que están afectando en el intestino o bien recién en él en un periodo de su ciclo. Entonces, generalmente nosotros lo que estamos detectando, o sí, detectando son enteroparásitos. Entonces, yo le quiero mostrar este informe. No sé si llegan a ver bien, pero es un informe que asimila al que se realiza en el laboratorio, donde vemos que tenemos el escobillado anal, en ninguno observaron parásitos. Entonces mi pregunta es, ¿realmente estamos abarcando toda la parasitosis? Esa eosinofilia a ustedes, digamos, no les llamaría la atención estando en esa área? Si saben que solamente estamos viendo enteros parásitos, ¿a ustedes qué les parece? ¿Tenemos, faltan más, menos, con lo que se acuerdan de parásito? Sí, a mí me llamaría la atención no encontrar algo y con esa eosinofilia, como que me hubiese esperado encontrar algo. Bueno, acá los chicos habían comentado que, bueno, en algunas, como en el ciclo de los, digamos, el parásito tal vez no se encuentra justo en el intestino, o bien hay otras parasitosis que no se estaba desarrollando en el intestino el parásito. Entonces, por eso la respuesta es no, nosotros no abarcamos todas las parasitosis que afectan al humano, porque entre ellas tenemos otros ejemplos de parasitosis como son la cisticercosis, la trichinelosis y la toxocariosis. Yo me voy a centrar en una de ellas que es el toxocara, y ahora sí, les doy la bienvenida a mi Ateneo, que mi Ateneo en realidad es Toxocara, un invitado que no fue invitado, y ya van a saber por qué. Y bueno, y esa foto de ahí es el Toxocara. Entonces, como objetivo para este Ateneo, ¿qué quiero que se lleven? Es que reconozcan las formas clínicas y los cuadros más frecuentes de la toxocariosis, revisar la epidemiología en Argentina y bueno, y reconocer los principales factores de riesgo de esta enfermedad, analizar casos clínicos, vamos a destacar el rol del laboratorio ante la sospecha y la confirmación diagnóstica
y promover la concientización y la prevención a través de la educación sanitaria. Entonces, ¿qué es la toxocariasis humana? Básicamente es una helmintozoonosis que es causada por este nematodo del género Toxocara, Y ahora les presento al parásito culpable de esta enfermedad, que podemos encontrar Toxocara cati y Toxocara cani. Toxocara cati va a tener como huésped definitivo, es decir, que va a poder desarrollar su gusano adulto y también su reproducción sexual en el gato o en los felinos, y Toxocara cani lo va a hacer en los perros. Este es el gusano adulto, obviamente esto es una imagen en 3D, no se ve tan así en la vida real. El gusano adulto del Toxocara tiene como les dije, es un nematodo, o sea, es cilíndrico, y tiene un color medio blanquecino, rosadito, y tiene como ven acá al costado, tiene como una estrangulación que va hacia todo el largo del gusano, y en su parte anterior vamos a ver que tiene 3 labios prominentes, y seguido de eso, la cutícula hace como una extensión generando una forma de aletitas. Y por otro lado tenemos a los huevos del Toxocara, que si ven acá, como ven en este dibujito, parecen como que tuviese una cubierta de escamas. Por ahí yo cuando lo empecé a reconocer al parásito, al huevo del parásito, perdón, siempre me decían que era como en forma de serpiente, de cubierta de serpiente, o de dragón también se lo suelen decir. Para mí es uno de los gusanos dentro de todo, perdón, es uno de los huevos dentro de todos los que he visto, como que tiene un aspecto de elegante, digamos. Pero bueno, no sé si pueden llegar a notar cómo están bien, se notan las escamitas. Entonces vamos a ver cómo es el ciclo de este parásito, porque hay que reconocerlo, digamos, como para ver eh, todas las características que van a afectar al humano. Entonces, en los perros cachorros menores de 6 meses, el parásito, cuando, digamos, adquieren la infección de este parásito, de los huevos en realidad, más que nada, se va a liberar la larva en el intestino de este cachorro y empieza a hacer, así como en el humano, el ciclo de los. Va hacia hígado, de hígado por el sistema porta al corazón, del corazón al pulmón, del pulmón va a ser deglutido y llega nuevamente al intestino casi en su estadio adulto. Es decir, va a ir avanzando de etapas. Y en ese estadio adulto, macho y hembra se encuentran, copulan y liberan los huevos. En cambio, en aquellos perros que lleguen a adquirir al parásito en más de 6 meses de edad, no sucede tan así, sino que más bien lo que sucede es como ya tienen una inmunidad desarrollada, esta larva en realidad migra hacia los tejidos o hacia las vísceras, encapsulándose y quedan quinescentes. Y quedan quinescentes solamente hasta que su inmunidad disminuya o bien, por ejemplo, se encuentran en un periodo gestante. Entonces, las perras, por ejemplo, cuando se encuentran en este periodo gestante, ¿qué es lo que sucede? La larva se despierta y atraviesa placenta e infecta al perrito, al feto. Y en los gatos, en cambio, esa vía transplacentaria no es tan frecuente, sino que lo que es más frecuente por ahí es que adquieran los cachorros adquieran la enfermedad vía transmamaria. Pero bueno, independientemente de eso, entonces sepamos que los cachorros en realidad son los que más van a estar liberando los huevos del Toxocara. Como ven acá, el huevo de Toxocara se libera en esta forma, es decir, de forma de una célula, todavía no adquiere su forma infectante. ¿Cuándo va a adquirir su forma infectante? Cuando este huevo se vaya desarrollando y genere la larva, que sucede en un periodo de incubación entre 2 a 5 semanas en el medio ambiente, con condiciones de humedad y temperatura óptimas para ellos. Generalmente es como acá en la zona de resistencia, por ejemplo, es un ambiente muy, muy favorecedor para el desarrollo de estos. Y bueno, ¿qué pasa con estos huevos? Como les estoy diciendo, quedan en la tierra, quedan en las heces de los perros,
Y si ya adquieren esta forma infectante o llegan a este estadio infectante, pueden afectar tanto a otros huéspedes, que se denominan huéspedes paraténicos, en donde va a ser lo mismo, las larvas se van a ir a encapsular en tejidos, y bueno, y el humano no se salva de lo mismo, sino que el humano pasa lo mismo. Ya les voy a comentar más a detalle qué es lo que sucede. Pero bueno, el, el humano va entonces a generar, va a producirse, perdón, de la toxocariasis humana al adquirir los huevos o las larvas encapsuladas. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando consuma carne de estos huéspedes paraténicos. Por ahí es la vía menos frecuente, pero sepan que la existe. Ahora conozcamos qué es lo que hace este parásito en el humano, que es el huésped accidental. Ingresan los huevos embrionados, viajan por el tubo digestivo, llegan al intestino delgado y eclosionan los huevos, o bien se liberan las larvas de los tejidos sí, que estaban en los tejidos encapsulados. ¿Qué hace la larva? La larva va a atravesar el intestino, va a ir hacia el sistema porta nuevamente, y en el sistema porta se disemina a otros tejidos. Pueden ser, bueno, puede ir hacia el cerebro y generar lo que se conoce como neurotoxocariosis. Pueden ir a pulmón, a corazón, a hígado, pueden ir también al tejido ocular y generan la toxocariosis ocular. Bien. Y algo para que tengan en cuenta también es que la larva, mientras vas migrando por el cuerpo, por el torrente sanguíneo, puede ir acompañado de hemorragias, necrosis y reacción inflamatoria. Cuando llega al tejido o el órgano, lo que sucede generalmente es que se terminan encapsulando por la propia reacción inflamatoria del humano, que es de tipo celular, y lo que genera es como una inflamación granulomatosa de infiltración eosinofílica. Y estos pueden llegar a destruir al parásito, como por ejemplo no destruirlo, y bueno, queda quiescente por meses a años, la verdad. Bien, entonces, dependiendo de hacia dónde migren, van a tener diferentes tipos de afecciones, que se pueden clasificar en las de forma compartimentada y las de forma sistémicas. Las de forma compartimentada, como les dije hoy, la larva puede migrar hacia el tejido ocular. El tejido ocular genera esa reacción inflamatoria que está limitada en ese tejido, y bueno, puede generar desprendimiento de retina, pérdida de la visión, leucocoria, vitritis. Y también otro de los tejidos en los cuales va a quedar compartimentalizado es el cerebro, digamos, en el tejido neurológico. Y se han encontrado más de 100 casos en los cuales la larva se encontró en líquido cefalorraquídeo, en las meninges, y también bueno, en el tejido cerebral, y no me acuerdo cuál otro más. Pero bueno, genera también sintomatología bastante inespecífica. O sea, van a ver que puede tener cefalitis, demencia o epilepsia, meningitis, parestesia también puede generar. Es bastante inespecífico, digamos, no sospechás en primera, que tal vez sospechás de otras afecciones que no sea un parásito. Y por otro lado, tenemos las formas sistémicas, o generalizadas, donde tenemos la larva migratoria visceral, en donde la sintomatología va a depender de qué órgano es el que afecta. Entonces podemos tener tos, sibilancias, hepatomegalia, dolor abdominal, disminución del apetito. Y la cuarta forma, que por ahí es la más frecuente y la que no es tan fácil de reconocerla, es la toxocardiosis encubierta. Sus síntomas son muy específicos de una parasitosis, entonces no es tan evidente que está teniendo esta afección, porque entre ellos los síntomas comprenden el cambio de comportamiento, dolor abdominal, fiebre, y por ahí son muy autolimitadas este tipo de síndrome. Pero lo característico de esto, lo que te hace sospechar en cierta forma de esto, es la eosinofilia. La eosinofilia va a estar elevada, perdón, la eosinofilia se va a encontrar presente en la toxocariasis encubierta como en la larva migratoria visceral. Por ahí las de forma compartimentalizada no lo tienen tanto. Más que nada, bueno, la ocular, por ejemplo, directamente no lo vas a detectar por una eosinofilia, porque no sucede, digamos. En realidad lo que más está con eosinofilia es todo lo que es el humor vítreo, que es una parte del ojo, digamos.
Siguiendo entonces y conociendo todas las afecciones que tiene la toxocariosis, quiero remarcar los factores de riesgo por los cuales podemos adquirir esta patología. Entre ellos tenemos los hábitos de geofagia, la mala higiene, eh, bueno, convivir con cachorros no desparasitados, huertas que se encuentran contaminadas con estos huevos o que convivan, digamos, a la vez cachorros no desparasitados y las huertas, consumir verduras crudas o mal lavadas, consumir también carnes crudas o poco cocidas de los huéspedes paraténicos. Y otro factor que se me hace que es muy importante tenerlo presente es el factor ambiental, justamente tener presente la geografía en la cual conviven estos pacientes. Más que nada porque, como les dije, por ahí al tener perros o plazas, de no recoger la materia fecal de los animales, más cuando no están desparasitados, si eso permanece en el tiempo, van a ser infectivos, se van a transformar de forma infectiva estos huevos y ahí sí se va a adquirir la enfermedad y se va a sostener en el tiempo. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico es difícil, como les dije, no se desarrolla el estadio adulto del gusano, por lo cual los huevos en las heces no lo vamos a encontrar. Y entonces hay que empezar a rescatar datos desde otros puntos de vista. Uno de ellos va a ser hacer una buena anamnesis, ver si tienes hábitos de geofagia, la presencia de cachorros parasitados en el entorno, condiciones sanitarias con las que vive, y bueno, jugar, por ejemplo, en caja de arenas que no están delimitadas o protegidas. Después tenemos al laboratorio de inmunoglobulinas E totales y la que toma como pie a todo es los anticuerpos específicos contra el toxocara. Es lo que va a dar el sello que la enfermedad está presente. Y bueno, y luego a través del test de avidez vamos a ver si es una invasión activa la que está sucediendo o si es más crónico. Y acá quiero detenerme a comentar nomás, porque eh, no es parte de mi ateneo explayarme en esto, pero los anticuerpos específicos contra el toxocara son contra los antígenos de secreción que genera la larva que se encuentra. En cuanto a la clínica, es lo que les mencioné anteriormente, la toxicidad neurológica, el síndrome de larva migratoria visceral, el de larva migratoria ocular. Estos son los estudios por imágenes, ecografías, tomografías, resonancias que pueden ser abdominal, pulmonar o el cerebral, y que nos está ahí la exploración física en el tejido ocular. Ahora, conocemos al parásito, conocemos su ciclo, conocemos los factores de riesgo. Vamos a hablar entonces de los números, es decir, de la epidemiología de esta parasitosis. Como ven en la diapositiva, por ahí se sorprenderán, son números, ya sé que son de 1988, estudios de este tipo de parasitosis en lo que estuve buscando, pero bueno, a modo de comentarles que este autor en 1988 estudió en países occidentales perros parasitados, obteniendo así un 25% de estos. En Francia, otro autor encontró que había un porcentaje de autor, este mismo autor del principio, Barriga, él lo que hizo fue estudiar las muestras de suelos de plazas y de lugares recreativos, obteniendo un valor de 20 a 70% de positividad en esas muestras de tierra. Ahora vayamos un poco a los datos que son nacionales, digamos, y también como verán, son pocos los trabajos que hay y también eh, son los más actualizados que tengo, distinto a lo que no sea Chaco. En Chaco ya les voy a contar los datos que tengo. Pero bueno, fíjense que por ahí es un poco variable los valores que tengo de la cero prevalencia, es decir, solamente esto es visto en humanos nomás, o sea, los anticuerpos
en los humanos. Y como ven, las poblaciones que estudia son bastante heterogéneas, no son posible comparar por ahí la seroprevalencia. Bien, ahora sí, yendo a Chaco y a Corrientes, que son los datos que encontré y por ahí son un poco más recientes, vamos a ver que en la provincia de Corrientes un 48,8% tuvieron serología positiva en una población rural hecho en 2017 este trabajo. Bueno, puse solo en la población rural y no explicó o no explicaba de qué zona de la provincia de Corrientes, de zona rural era. El 24,4% es otro dato que se obtuvo en 2023 en niños de la ciudad de Corrientes. Y ya yendo para la provincia de Chaco, eso es lo último que tengo actualizado de Corrientes. Yendo para la provincia de Chaco, tengo los datos de que donantes de sangre en resistencia en 2004 eran positivos en un 38,9%, cifra medio alta que preocupa. En 2023, niños en resistencia, un 13,1%. Y en el 2024 se obtuvieron otros dos valores que se dieron en la localidad de Basaí y en Quitilipi. Como ven, hay una diferencia bastante importante de porcentaje. Ambas poblaciones que se estudiaron, de tanto la de Basail como la de Quitilipi, son muestras obtenidas de los hospitales de los mismos, pero algo para rescatar, o que yo quiero que por ahí lo tengan en cuenta, nosotros por ahí, digo nosotros porque yo estuve trabajando en estos últimos dos, en el Instituto de Medicina Regional, todos los datos que ven acá, que son del Chaco y de Corrientes, se realizaron en el Instituto de Medicina Regional. Estos últimos dos, eh, lo que por ahí veíamos nosotros es que Basail por ahí se encuentra más cerca de Resistencia o de Ríos y Quitiripi estaba en el centro del Chaco. Y por ahí las precipitaciones o cómo es la tierra en los diferentes lugares es distinto. Por ahí en Basail, al estar más cerca de los ríos, es un poco más húmeda, diferente a en Quitiripi, que es por ahí es un poco más arcilloso, más arenoso. Pero no justifica los números porque me puse a revisar y este 3,7% en realidad se dio, como les dije, eran sueros obtenidos del hospital de Quitilipi, pero la mayoría de ellos eran adultos. No tenían en cuenta por ahí la población de niños, que es lo que por ahí también apuntamos. Entonces por ahí no es comparable o muy sostenible la conclusión, digamos, de que se debe solamente a los factores ambientales. Sigo hablando un poco de la epidemiología y esta es la última parte porque es lo que por ahí también nos sorprende. Todo es un trabajo viejo, es un trabajo de 2006. También que obtuvieron fueron los siguientes resultados. Bueno, no sé si lo llegan a ver, pero ellos estudiaron que de las 6 plazas que hay acá en Resistencia, 2 de ellas dieron positivos con la presencia del huevo del toxocara. Parques, que hay 4, uno de ver la viabilidad de estos huevos que encontraron en las muestras de... ¿Qué quiere decir la viabilidad? Bueno, vieron a ver si ya ya estos huevos se encontraban en división celular, o sea, progresando hacia la forma larvaria, y la presencia justamente de aquellos que se encuentran ya embrionados con la larva, obteniéndose así un porcentaje de un 61,5% de esas muestras positivas. Y algo también sorprendente dentro de su estudio que lo destacan es que encontraron huevos de Ancylostomide, obteniéndose así un 83,3% en plazas, un 75% en parques y un 50% en plazoletas con este tipo de agentes. Esto por ahí demuestra o lleva a debate que justamente por ahí son las conductas sociales de las personas en cuanto a que eh, digamos, la no sanitización de las heces de animales en estos lugares
También tener en cuenta que por ahí en estos lugares de recreación tampoco se encuentra delimitado el lugar cuál es el arenero o el lugar donde se va a recrear el niño, digamos. Y obviamente todas las medidas de prevención tampoco están eh, muy presentes en la sociedad. Entonces ahora vamos a hablar del tratamiento ya para lo último, en donde el tratamiento sí o sí es un antihelmíntico. Este antihelmíntico puede ir acompañado de corticoides cuando los cuadros clínicos son muy graves, eh, como ser el síndrome el de larva migrans o el de larva migrans ocular, y bueno, el neurológico también. Y aparte de eso, el ocular requiere, perdón, de cirugía, una viterectomía o bien cirugía con rayos láser. Dentro de los antihelmínticos son todos benzimidazoles, que son un amplio espectro en las helmintiasis, donde tenemos mebendazol, albendazol y tiabendazol. Existe un cuarto medicamento, pero este es utilizado para otra parasitología en específico. Estas dos primeras, mebendazol y albendazol, tienen un método de acción, sí, de mecanismo de acción, que lo que hace es unirse a las proteínas B de las tubulinas de los microtúbulos del gusano, de la cubierta del gusano, y eso hace que disminuya la endocitosis, la motilidad, disminuya la captación de glucosa y lleve esto a una disminución de la reducción del ATP. Y el tiabendazol lo que tiene distinto es que inhibe a la fumarato, perdón, a la nadoxidasa y a la fumarato deshidrogenasa, generando lo mismo, genera un estrés metabólico que disminuye la producción de ATP. De todas estas, solamente se utiliza una en este tipo de parasitosis. Generalmente es el albendazol porque es el de mayor disponibilidad en todo el mundo. Y su tratamiento va entre 5 a 6 días aproximadamente. Si hablamos de un post-tratamiento, lo que vamos a esperar si es que llega a haber un post-tratamiento, un control post-tratamiento, es que disminuya el recuento de eosinófilos, lesiones viscerales u oculares, bueno, eso puede ir acompañado de estudios por imágenes o, por ejemplo, hacer un hepatograma y que disminuyan las transaminasas si es que está afectando, por ejemplo, el tejido hepático. Y disminución de las inmunoglobulinas de tipo IgE totales. En cuanto a esto, por ahí hago la salvedad de que no todas las parasitosis, o sea, las parasitosis en general, digamos, no todas tienen un control post-tratamiento. No todas el médico trata de seguir el post-tratamiento de estos pacientes cuando son diagnosticados con la misma. Entonces, por ahí es algo que por ahí se podría seguir haciendo hincapié con nuestros pares, digamos, de forma interdisciplinar. Y bueno, y algo a tener en cuenta también es que en el post-tratamiento, digamos, o durante el tratamiento, cuando va a iniciar, es identificar todos estos factores de riesgo que hacen que sea mucho más probable la infección del parásito y así de educar a la familia con las medidas preventivas que refieren a ellas para evitar la reinfección de este parásito como las de otros más. Entonces, con toda la información que yo le estuve dando y se acuerdan el informe inicial que yo les mostré hoy, que tenía el coproparasitológico todo negativo, el parasitológico, el serial y el escobillado negativo, con la eosinofilia alta, ¿qué creen que se podría hacer desde el laboratorio? ¿Cómo podemos ayudar a ser más conscientes por ahí de esta parasitosis? Que como dijimos, no la vamos a encontrar claramente en las muestras que recibimos en el área de parasitología. ¿Refiriendo a qué? O que hay parásitos que no pueden ser evaluados en la materia fecal, digamos. Exactamente. Sugerir IgE, como dijiste. Lo IgG también. Bien, sí, realmente se puede hacer algo y justamente es agregar una nota. En este caso, la nota que se agrega en el laboratorio dice: debido a la alta eosinofilia, se aconseja repetir el estudio tanto parasitológico seriado y el escobillado anal en 30 días para descartar la fase negativa o un periodo prepatente y realizar la serología para Toxocara especie. Más que nada porque sabemos que al frente en pediátrico
cuentan con el ELISA de los anticuerpos IgG para Toxocara. Ahora bien, aún quedan otras parasitosis que siguen siendo desatendidas y que todavía se puede seguir abordando. Pero bueno, por ahora es esto. Y ahora vamos a ver casos clínicos para ir terminando. Bien, este es un primer caso. Es un hombre de 34 años, albañil, residente de la zona periurbana. Consulta al médico por fiebre baja intermitente, dolor abdominal difuso, tos seca de 3 semanas de evolución, antecedentes que convive con 3 perros sin control. Y bueno, no realizó viajes recientes. Su examen físico presenta hepatomegalia leve, sibilancias bilaterales, y el laboratorio revela una leucocitosis con eosinofilia. Y bueno, la parte de serología se vio una IgE total elevada, un ELISA para Toxocara positivo, que fue confirmado con Western blot. Ah, esto me olvidé mencionarles. Los anticuerpos se hacen generalmente en todo el país o en otros lugares por ELISA o bien por Western blot, que es el gold estándar. Y bueno, y en la radiografía de tórax tiene infiltrados migratorios. Ah, ya le dije la respuesta. Bueno, iba a preguntar. Bueno, bueno, este es un caso típico de una toxocardiosis visceral. Por la hepatomegalia que tiene. Sí, por ahí acá. Sí, parece ser que tiene adquirió varias larvas y se encapsularon en 2 partes. De que la eosinofilia la íbamos a ver en esa Sí, y en la migratoria. en la migratoria y en la encubierta, exactamente. Y bueno, este paciente fue dado con tratamiento de albendazol, como ven, por 5 días, y bueno, manejo sintomático. Y bueno, este paciente sí mejoró y normalizó su eosinofilia a las 3 semanas. Vamos al segundo caso, esto no le voy a decir. Niños de 7 años procedentes del área rural de Corrientes, motivo de consulta, una disminución progresiva de la visión en el ojo derecho. En su anamnesis es, bueno, juega frecuentemente con cachorros y en el suelo sin calzado. En su examen oftalmológico se ve un leucoma corneal parcial y un granuloma de la retina. Y el laboratorio revela una eosinofilia leve y un ELISA de Toxocara positivo para IgG. Y el fondo del ojo sí se ve una lesión compatible con Toxocara ocular. Vieron que la eosinofilia es leve ahí, es un 8%. ¿Qué tipo de parasitosis, de los síndromes que les mostré puede ser? ¡Ay, wow, chicos! ¡Qué sorprendente! Ah. Me parece ojo de mucho. Bueno, otra cosa a comentarles también acá, que no les mencioné antes, es que el ELISA del Toxocara se puede hacer tanto en sangre como en humor vítreo. Y generalmente se ve mucho más picado los anticuerpos en humor vítreo que en sangre. Y esto es porque justamente era la forma compartimentada. Entonces, como que todo está ahí en el tejido ocular. Y bueno, se realizó un tratamiento con corticoides y albendazol, y en su evolución se estabilizó su visión y no se observaron más lesiones. Y este es el último casito, ya termino. Niño de 4 años que proviene de la zona periurbana, motivo de consulta, control anual, laboratorio, es un control anual, sí. En su laboratorio, dentro de los valores de referencia, solamente tenía los eosinofilos en 5%, como ven. Y en el informe preliminar de lo que es las muestras de materia fecal, observaron que en el parasitológico seriado había regulares blastocitis y escasos quistes de Yarda-Lamblia. El escobillado anal, ellos observan un huevo de Toxocara. ¿Qué les parece a ustedes? Ah, acá está el video del huevo en el escobillado. Exactamente, se ven las escamitas ahí. Y al gusano. ¿A usted le parece este hallazgo? Puede ser una contaminación, pues, sí, claro, que tenga un perrito y en la misma ponerle sábanas o que duerman con el perro, entonces ahí dejó y bueno, cuando le pegó, tomó. Ok. Y en el laboratorio, en el informe, ¿cómo ustedes informarían este huevo de Toxocara?
Porque si vos le informás al médico un huevo toxocara, te va a mandar a estudiar toxocara, capaz. Porque ¿cómo es posible encontrarlo? O ver las condiciones de higiene en las que No, porque ahí le tenés que saber de que está viviendo con un perro que justamente está preocupado para son información. Claro, porque no le vas a informar en el escobillado tiene huevos de toxocara. Si encima de ellos en el escobillado van a haber enterobios moleculares, no le interesa otra cosa tal vez. Es un hallazgo, como que el hallazgo quede que no es del ser humano, no es propio del ser humano. Ya en ese Y significa lo que dijo Mayra, está en el hábitat del humano. Exactamente. Entonces, ya después que pensamos mucho, una nota, se puede agregar una nota nuevamente que diga, se observa huevo de toxocara, se presume contaminación fecal de animal doméstico y se sugiere la serología para el toxocara, porque claramente está conviviendo con estos perros que liberan estos huevos. Y que probablemente se infecte porque es un niño de 4 años. quieren participar. Sí. Este informe llega al médico y el médico hace la correcta anamnesis recién ahí. Y el niño sí juega todos los fines de semana en el arenero del parque de la plazoleta con sus primos. Y bueno, inicia tratamiento y solucionado todo. Solucionado todo, digamos, de forma preventiva. Al final el niño tenía Sí, se le hizo serología. Cuando quisimos derivar, porque teníamos, la vez que teníamos la caca y el suero del paciente, no aceptaron la derivación porque no teníamos un pedido médico, lo cual no va a pasar cuando sí se haga acá en el laboratorio central y se requiere todo eso para cuando se haga, resolver el en el laboratorio, porque realizar la derivación es más complicado. Te piden un pedido médico, digamos. Entonces, en esta situación acá no la pudimos resolver, pudimos hacerlo y no pudimos derivar. Entonces, le sugerimos realizar las mira, esperando que el médico tome este. Sí, es complicado. La verdad que nosotros estuvimos viendo todos estos meses varias sugerencias de realizar cirugía y no vemos que le pidan, lo cual no sabemos si ¿Cómo saben que no lo tienen que hacer? Porque si ustedes no hacen nada, pero tienen el único lugar que hace es pediátrico. y no les Y las órdenes de centro de salud pediátrico no las recibe, tiene que ingresar sí o sí con la orden. Y viendo las derivaciones, claro, controlando las derivaciones, estamos controlando las derivaciones. De todos modos, también este tiempo estuvimos viendo otros pacientes con ASCA y con, bueno, otros parásitos bronquioloides. Ninguno tuvo un parasitológico posterior a ese parasitológico inicial. Ninguno. Bueno, y estuvimos viendo de marzo a la fecha, y a ninguno le pidieron un parasitológico post contra el tratamiento. Otra cosa que también ahí, en una de las notitas, Flor lo pone, que nosotros sugerimos que se hagan un control post-tratamiento a los 60 días, porque si no, vos tenés ahí una fuente de infección permanente, está alimentando la larva, el huevo, y sigue el contacto. Más que nada que muchos son personas de bajo recursos, quizás no hay buena adhesión al tratamiento, familiares, mascotas, etcétera, los hábitos, las vacas, etcétera, etcétera. Es muy probable que no se cure o se reinfecte, etcétera. Pero la realidad es que no tenemos buena respuesta en lo que es control post. Pero bueno, somos solo el laboratorio, porque si estuviéramos en un hospital en contacto con el médico, quizá íbamos a tener más llegada de Como todo laboratorio, pero igual vamos a empezar con mi estrategia de ir y llamar a todos los pacientes, averiguar si han hecho tratamiento y que vengan a buscar directamente el material, los trabajos, que vengan a buscar los trabajos. Y vamos a ver si el año que viene, con objetivo, podemos implementar alguna concientización por parte de los médicos. Mi pregunta es si ellos vienen a buscar el frasco directamente y traen los cuáles están sin orden. A ver, sí. Nosotros no les vamos a hacer siempre que no me totalmente hacer no, pero dice que sí que se puede. A ver. No la orden, pero sí pueden procesar las veces. Hay varias cosas. Vamos a tener claro porque puede suscitar a polémica, por favor. Después van a decir. Es central. Primero y principal es una cuestión de actitud, de responsabilidad. Ustedes van a ver colegas
de que firman un informe y piensan que el trabajo ya fue cumplido. ¿Sí? Ahora, es una cuestión de actitud, por experiencia laboral, de que nuestro trabajo no termina cuando se termina el informe. De hecho, hay una etapa post-analítica que se habla en muchos trabajos. Esa etapa post-analítica es justamente esto que estamos hablando, del control post-tratamiento y de la comunicación entre profesiones distintas, que puede ser el médico, puede ser, no sé, algún agente social, por ejemplo, en áreas rurales, no tan rural, qué sé yo, pueblos más. Entonces, queda a criterio de ustedes. Van a escuchar de que nosotros no podemos hacer análisis sin una orden médica, eso es cierto. No podemos. Pero tenemos otras estrategias. La realidad Podemos hacer firmar un consentimiento informado para el HIV. El HIV ya es una ley nacional. El paciente viene a un laboratorio y dice, quiero que me hagan el HIV. Con un consentimiento informado nosotros estamos habilitados a hacer el tema que nos le va a dar la obra social, ella se muestra, pero que otros pacientes me entienden. Ah, sí. Y eso No, la realidad es de que la salud pública. sí. claro. Si lo miramos como, por ejemplo, una serología de dengue que da indeterminado y se sugiere repetir en 10 días. Acá no se le pide una nueva orden. El paciente viene con el resultado, me pidieron repetir, viene y se repite. En todas estas repeticiones no se pide una nueva orden médica. Claro, este seguimiento sería de nuevo una repetición. Claro. ¿No? Es parte de lo mismo. Que se hace con otras serologías, por ejemplo. Y que se hace con resultado positivo. Muy indeterminado, sí. Lo mismo que, bueno, el seguimiento que tiene el HIV, todo el caminito de ir a inmunología, de perrando, etcétera, etcétera. Sí, que se hace así. ¿Qué se hace? Claro, se parte desde esa orden original y Las se repite hasta el final del Las paciente. que pasaron por serología, las repeticiones, no le pide una nueva orden, viene con el resultado, me pidieron repetir en cantidad de días, etcétera. Ahí no hay una solicitud médica, es la solicitud del laboratorio. Estamos en otro contexto, en la parte donde tenés que comprar reactivos, tenés que, no sé, es otra cosa, la salud privada. Entonces, bueno, quizás haya que hacer otro tipo de gestiones. No nos olvidemos que nuestro trabajo no termina solo en la parte profesional, sino que hay otros profesionales que a lo mejor se dedican o a la parte sindical o parte de gestión con obras sociales, o bueno, llevar esa problemática de decir, mira, yo quiero cobrar la serología para Toxocara y habría que hacerle a este paciente y bueno, a ver, plantearlo al colegio de bioquímicos, si ese es el cauce en estas circunstancias, decir, a ver cómo podemos hacer, pero que nuestra mente se abra un poco más y que salga de las paredes del laboratorio. No sé si me explico, ¿sí? No somos entes aislados. Si trabajamos en salud pública tenemos allanado mucho más el camino y le tenemos que reconocer como ventaja de la salud pública. ¿Sí? Claro. Ahora, si está claro. Sí, en un privado, esto no se puede hacer. Claro. ¿Y por qué se puede hacer? Porque tenemos los recursos, porque tenemos esta estructura de red, de decir, esta muestra se puede derivar aquí y allá. ¿Sí? Sentirnos parte de eso porque somos. Ahora, te toca, salís de la residencia y querés ir a trabajar a un ente privado. Querés tu laboratorio. Bueno, a ver, no termina en la imposibilidad de, yo puedo gestionar. No te sale la primera vez, bueno, la segunda. La tercera, sos presidenta del colegio bioquímico. Chao. ¿Entienden? No nos acostemos. Un fracaso la primera vez puede ser, la segunda tal vez, la tercera lo logro. Me animo a decirles todo esto porque a lo largo de la vida he visto que se puede hacer. Y he escuchado charlas en otros lugares, en otros países, donde realmente no terminó el Ateneo que ya terminó. No hay problema. Termino, ¿no? No, contaba sí que en un Calilab, en Calilab de 2022, una profesional española, una bioquímica española, habló de cómo gestionar la demanda de los análisis clínicos. Entonces, cómo se concatena un análisis que tiene implicado otro análisis y así, si eso no está recetado por el médico.
Entonces, hacer responsable al laboratorio que brinde esa concatenación con la primera muestra de sangre que ya dio positiva, ¿sí? Eso se logra, esta persona en España lo logró a través de gestiones, como les decía, con las instituciones que están involucradas, hasta llegar a que la obra social reconozca. Pero son luchas, ¿cierto? Ella de España vino acá a dar la charla justamente porque lo logró. Sí, que en esa primer orden esté. Y en ese primer orden, una cosa que fue sí tramitado a lo largo de los años es que se pague, por ejemplo, la intensidad de filtrado glomerular calculado por fórmula. Cuando esto comenzó, hace unos cuantos años ya, ese filtrado glomerular a través de una creatinina calculado por fórmula no se pagaba y no era obligación informarlo, y etcétera, etcétera. Si se paga desde las obras sociales, esa cosa que es obligatoria fluye. Porque yo lo quiero cobrar y lo informo. Pero sí. Entonces, plantear de esa manera, ¿sí? El mensaje es ese. No se queden adentro, porque es mi característica, nuestro perfil como bioquímico. Nos quedamos adentro de las paredes del laboratorio. Sí. Bueno, más siguiendo entonces, luego de este debate, vamos a las conclusiones. La toxoplasmosis es una enfermedad tropical importante, pero desatendida, con una distribución bastante mundial, es muy cosmopolita. Es una zoonosis subdiagnosticada en nuestro medio, y los métodos coproparasitológicos tradicionales no detectan la infección del toxocara. El laboratorio tiene un rol clave en sospechar a partir de la eosinofilia y antecedentes epidemiológicos. La educación y la prevención y el trabajo interdisciplinario son fundamentales para poder reducir así la carga de esta parasitosis y otras más. Y las medidas preventivas, como la prevención de la contaminación del suelo con las heces de perros, gatos en áreas públicas, el lavado de manos después del contacto con el suelo y el tratamiento antihelmíntico preventivo en cachorros y gatitos, pueden ayudar a minimizar la exposición del toxocara y controlar así la posible la morbilidad asociada a la infección por este parásito que se encuentra. Bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención. No sé si el público tiene alguna pregunta aparte de las que ya estuvieron debatiendo. Sí, el público. Muchas gracias, realmente muy interesante la clase y también todo lo que dijeron después. Ah, Saludos a todos los que están ahí Ay, sentados. Cintia, gracias, Cintia. Bueno, si es todo por ahora. Muchas gracias a todos y van a encontrar el video en el canal de YouTube de la Residencia.